Yo sí quiero empezar leyendo el primer párrafo. ¿Ya lo encontraron? Hoja número 1, Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Es significativo que desde muy al principio de la historia cristiana, ahí es para subrayar, desde muy al principio de la historia cristiana, los 27 libros del Nuevo Testamento aparezcan unidos a las escrituras hebreas. Esto suministró más ricos y amplios recursos para la adoración y para la defensa del evangelio cristiano. Además, el Antiguo Testamento era conocido como preparación para el Nuevo. Es por ello que la Biblia de los apóstoles, así como la de sus círculos de predicadores del evangelio y demás colaboradores, era en realidad el Antiguo Testamento, al que llamaban las Escrituras. El Antiguo Testamento contenía el camino de la salvación, la venida del Mesías y, lo que es más importante, el propio Cristo empleó el Antiguo Testamento y en virtud de su autorizado ejemplo, el círculo apostólico también lo empleó. Escuchemos lo que este hombre, no sé cómo se dice, léanlo conmigo. El fin general del Antiguo y el Nuevo Testamento es uno. ¿Cuál es? Y la diferencia entre ambos se reduce a esto. El Antiguo Testamento daba sabiduría enseñando la salvación mediante el Cristo que había de venir. Y el Nuevo enseñando que el Cristo, el Salvador, vino. ¿Qué hemos aprendido? Siempre lo hemos dicho. Hoy lo volvemos a ratificar. Las Sagradas Escrituras son una. El Antiguo y el Nuevo Testamento son uno, ¿sí? ¿Se acuerdan que aprendimos acerca de las dispensaciones? ¿Cuándo se acuerdan? ¿Qué es a ver, léalo conmigo para que no se duerma, y el que se duerma se para que digan, el enemigo no me va a robar. Juntos. El dispensacionalismo es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. ¿Se acuerdan que hablamos de las dispensaciones? Son 7. La primera, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y milenio. De esas, ¿cuál falta por cumplirse? Milenio, sí, el milenio. ¿Cuál estamos viviendo hoy? La gracia. ¿Cuál es el periodo que pasó? La ley. Ok. Aquí en la ley y la gracia, ¿se acuerdan lo que es sofisma? ¿Qué es un sofisma? Una verdad a medias. Sofisma es agarrar un texto aislado de la Biblia sin ver todo el contexto para que yo haga que ustedes hagan lo que yo quiero. ¿Sí? Por eso es importante que leamos Antiguo y Nuevo Testamento, porque con la Biblia puedo manipular. ¿Cuántos oyeron de este hombre? ¿Cómo se? ¿Nazón? De la luz del mundo. Se supone que son cristianos, se supone que son muy guardadores de la palabra, andan con sus faldas largas, con su pañoleta, nada de pintura, nada de nada, terrible, pero con un corazón enfermo. ¿Por qué? Porque con los sofismas, que son verdades a medias, logran que un pueblo los siga. Pero si nosotros estamos parados en la palabra, no vamos a ser confundidos en la palabra. Ahora, ley. Como dispensación, ahorita vamos a ver qué es. Pero algo que les voy a decir es que la ley de Dios es eterna. La ley de Dios no tiene principio ni fin, ni caduca, no caduca. La ley no caduca. Ahorita me van a entender por qué les digo esto, ¿sí? A ver, digan, gracia no es licencia para pecar. Otra vez, gracia no es licencia para pecar. Porque entonces, ¿qué es gracia? Ahorita lo vamos a ver. Como dispensación es un periodo de tiempo, ¿sí? La otra, por favor, vamos a correr.
porque yo sé que van a ir recordando. La sexta dispensación, la que estamos viviendo ahora, es la dispensación de la gracia. Sí, la otra. ¿Se acuerdan de esta diapositiva? ¿Se acuerdan qué aprendimos ahí? En Hechos 20:24 dice, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Gracia es el periodo de gracia donde el reino se pospone. Cuando Jesús resucitó, anduvo caminando por la tierra. ¿Cuántos días después de su resurrección? 40 días. ¿Y lo vieron cuántos testigos? 3 testigos, como 400, ¿quién da más? Dice Hechos, más de 500 testigos. ¡Wow! Como para testigos fueron muchos, ¿verdad? Más de 500 testigos. Bueno, ahí el reino de los cielos ya se pudo haber establecido. O sea, el reino milenial, la otro periodo, ya se podía haber establecido. Pero Dios al cronómetro le puso pausa. Y empieza a correr un tiempo, ¿se acuerdan? Y nos quedamos hasta la semana 69 del libro de Daniel. Se quedó hasta la semana 69 y falta que empiece la semana 70. Pero estamos en un stand-by, en un periodo, el periodo de la evangelización, ¿sí? Dice, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Dice, no les toca a ustedes saber las sazones que el Padre tiene solo en su potestad. Y en Romanos 11:25, léanlo conmigo. Este pasaje nos lo debemos saber de memoria, tiene que estar subrayado, porque ahorita estamos hablando ahora del periodo de la gracia como dispensación. Porque igual que la ley, la gracia es eterna. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios debió haberlos destruido. Pero por su gracia no lo hizo. Por su gracia, antes de que ellos pecaran, Dios ya tenía sacrificado ¿a quién? A Jesucristo. Por su gracia. Entonces la gracia también es eterna. ¿Sí? Ok. ¿Qué dice Romanos 11:25? ¿Quién lo lee? Ah, muy bien, gracias hermano. ¿Qué ha pasado en el corazón del pueblo de Israel? Endurecimiento. El pueblo de Israel en sí no acepta a Jesús como el Salvador. ¿Por qué vemos también? Disculpen si ando disparando para todos lados, pero es que tengo que juntar las piezas del rompecabezas ahorita. En Apocalipsis dice que va a haber una predicación para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel va a matar a los 2 testigos y los va a matar en Jerusalén, que en sentido figurado es Egipto y Sodoma, donde también crucificaron a Cristo. Pues dices, a Jesús lo crucificaron ¿dónde? En Jerusalén, pero Dios le llama a ese tiempo Egipto y Sodoma. ¿De qué son ejemplificación Egipto y Sodoma? De perversión y de pecados múltiples. Ahorita el lugar primero en homosexualidad y con libertad de homosexualidad es Jerusalén. Se hacen las marchas gays más grandes y se provocan los más terribles pecados. Dice, ay, la ciudad santa. Dice la Biblia que no todo el que se dice judío es judío. Hablando de la nación judía. Entonces, así como hay ortodoxos y que hay muy guardadores de la ley, también los hay que dicen, no, nosotros somos israelitas, pero nosotros no tenemos esa religión. Y son homosexuales. Pero de verdad es un número tremendo. Ok. ¿Qué es lo que tienen? Aquí dice en el 25. Tomó la copa. Perdón, no, yo estoy mal. A ver, hermano, ¿lo puede leer otra vez? No quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Sí. ¿Qué ha acontecido en Israel en el del Padre? Sí. Que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Gracias. Hay un endurecimiento en el pueblo de Israel. Es yo lo que le llamo el cronómetro que está detenido. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
hasta que la mayoría de los que no son judíos conozcan de Cristo y se acerquen a Él, ¿sí? Porque a vosotros hablo, gentiles, Romanos 11:13, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Sí, la otra, por favor. Vamos corriendo. Pero antes de que viniese la fe, ahora vamos a hablar de la ley como tiempo dispensacional. ¿Cómo qué? Tiempo dispensacional, ¿sí? Pero antes de que viniese la fe, vean estas palabras, ¿antes de qué? De que viniera la fe. ¿Cómo estábamos? Encerrados, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Una fe que iba ¿a qué? A ser revelada en este periodo de gracia. En el periodo de la gracia, si quieren no tomen nota aquí, ahora sí les anoté todo aquí. El fin general del Antiguo y el Nuevo Testamento es uno. ¿Cuál es el fin general del Antiguo Testamento? Uno, y la diferencia entre ambos se reduce a esto, lo acabamos de leer. Lea conmigo. El Antiguo Testamento daba sabiduría, enseñando la salvación mediante el Cristo que había de venir. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De un Cristo que había de venir. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? De un Cristo que había de venir. ¿Y de qué habla el Nuevo Testamento? Enseñando que Cristo el Salvador vino, de modo que el nuevo es el cumplimiento del antiguo. ¿Los puedo separar? ¿Los puedo separar? No. El nuevo es el cumplimiento ¿de qué? Del antiguo. Por eso es que llama la atención que en los primeros escritos de la primera iglesia, del primer siglo, inmediatamente se anexa el Nuevo Testamento, porque es el que trae luz, revelación. Yo les decía, los apóstoles no predicaron nada nuevo, nada que no estuviera en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Porque cuando nosotros leemos el Antiguo, estamos descubriendo lo que los apóstoles vieron. Y que para nosotros es más fácil, porque Pablo dice, y como dice Oseas, como dice Ageo, como dice Miqueas, nos va revelando. Entonces, lea conmigo esto. El antiguo es lo que Dios hizo, ¿cuándo? El nuevo es lo que Dios dramatiza. ¿Por qué es lo que Dios dramatiza en un hijo? Porque en el pasado estuvimos viendo cómo sacrificaban ovejitas, cómo las degollaban, cómo las descuartizaban, cómo su sangre era libación sobre los sacrificios, sobre los altares. Todo el tiempo ver degollar a la oveja. Y en el Nuevo Testamento vimos a quién degollaron, por decir, a Cristo. Por eso, otra vez lea conmigo, el antiguo es lo que Dios hizo, ¿dónde? En el pasado. Y el Nuevo Testamento es lo que Dios dramatiza. ¿Dramatiza en quién? En un hijo, en un hijo. ¿Y cuál hijo? El nuevo en el antiguo. Lea conmigo. El nuevo en el antiguo ya se implica. Ahí quédese. ¿Qué quiere decir eso? El Nuevo Testamento en el antiguo, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Que ya, ahí está. El Nuevo Testamento está implícito en el Antiguo Testamento. Está implícito. El antiguo, en el nuevo, ¿qué pasa? Se explica. Lo que no entendíamos, ahora se explica. El nuevo en el antiguo es una verdad rara. El antiguo en el nuevo se aclara, porque en el antiguo dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Eso dice Isaías. Qué extraño, ¿cómo puede suceder eso? No puede ser. Y en Mateo, ¿qué dice? Y la Virgen concibió y dio a luz un hijo. Ahora entendemos de quién hablaba, de Jesús.
¿Sí? Aquí estamos viendo claramente cómo el antiguo y el nuevo va a explicar al antiguo, ¿sí? Eso es algo. Ahora, ley versus gracia, aquí lo tenemos también en su hojita. ¿Qué es versus? Es una abreviatura de la preposición latina que quiere decir en contra, en oposición. La ley en oposición, ¿a qué? A la gracia. El cristianismo no es una experiencia emocional. ¿Cuántos hemos oído así? Es que cuando yo canto, lloro. Es una experiencia emocional. Cuando oro, hasta tiemblo. Yo he visto gente que hasta tiembla. Esa es una experiencia emocional. Cuando cuando canto me da ganas de brincar. De verdad me da ganas de brincar. Dice, sí, pero el cristianismo no es una experiencia emocional, sino es una ¿qué? Manera de vivir. ¿Es una qué? Manera de vivir. Y cuando nosotros hablamos así, y es que, y muchas veces lo decimos, es que nosotros no somos religiosos, no tenemos religión, tenemos un estilo de vida. Ah, eso te está comprometiendo con el que te está viendo, porque me está diciendo, muéstrame tu estilo de vida. Muéstrame tu estilo de vida. Ah, ese es el cristianismo, pues estamos iguales. ¿Cuál es la diferencia? El cristianismo no es una experiencia emocional, sino una ¿qué? Manera de vivir. El cristiano no lo es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que ésta sea. No somos cristianos y vamos a la iglesia para recibir aquí una experiencia, una energía. No, estamos aquí porque hemos creído razonadamente lo que Cristo hizo por nosotros. Hemos entendido. Entonces, el cristiano no lo es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, lea conmigo, sino para salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahorita que hablaba Raquel de ponernos a cuentas, es que me vino claro este texto que dice, seguid la paz con todos y la santidad. Y dice las dos cosas, seguid la paz con todos y la santidad, sin las cuales ninguno verá al Señor. Entonces quiere decir que yo tengo que poner de mi parte en tener paz con toda la gente. Porque nosotros somos pacificadores. Nosotros no somos para lo que te hizo, duele. ¿Qué estás haciendo cuando dices así? Nos estamos burlando, y si una persona le acaban de hacer algo, está así sintiendo así enojo. Y a lo mejor no sintió tanto enojo, pero tú estás. ¿Y qué le estás haciendo? Lo estás provocando a que vaya y pleitee. En lugar de que nosotros digamos, hey, espérate, guarda silencio, vamos a poner en paz, vamos a orar, ¿verdad? La otra, por favor, vean. Dice, el cristianismo, ya es. Lea conmigo, vea esto. Está en Juan 1. Si ustedes piensan en Juan 1, ¿cómo empieza Juan 1:1? Sí, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el 1:14 dice, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sigue hablando del Hijo. Y ahora vean lo que dice en el mismo capítulo 1, juntos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí no está hablando Pablo, está hablando ¿quién? Juan. A ver, ¿cómo dice? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, ¿por medio de quién vinieron? ¿Quién es mayor, Moisés o Jesús? Y con todo eso no estoy descalificando la ley, ¿no? Pero ¿quién es mayor? Jesús. Y ahorita vamos a ver lo que hizo Jesús. Perdón, todavía no. Este versículo nos muestra el gran cambio. ¿Cambio qué? Dispensacional.
Vivían bajo la ley. ¿Quiénes? Los judíos. Nosotros alejados totalmente de la ley. Nosotros ni figurábamos. Nosotros no éramos harina de ese costal. No. Ellos tenían la ley, los profetas, los patriarcas. ¿De quiénes son? De Abraham, de los judíos. Entonces, nosotros no figurábamos ahí. ¿Quién dio la ley? Moisés. ¿De parte de quién? De Dios, claro. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Ok, hay un cambio dispensacional, se nota clarísimo. Ya no voy a estar bajo la ley, bajo la gracia. Ok, pero dijimos que gracia no es licencia para pecar. Ahorita vamos a entender más. La otra, por favor. Porque el pecado, léanlo conmigo, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, porque el pecado no se enseñoreará. ¿Qué es enseñorearse? ¿Qué es enseñorear? Es dominar, ¿sí? Es dominar y vanagloriarse de. Sí, es como que yo le dijera a mi hermana, límpiame los zapatos. Esa es mi hermana, anda, límpiame los zapatos. Ahora ve y limpia ya. ¿Qué estoy haciendo? Enseñoreándome de ella. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? El pecado no te va a dominar, no te va a gobernar por una razón. No dice que estamos exceptos de guardar y obedecer, no dice eso. Dice, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Poco a poco vamos a ir entendiendo. Y nos muestra el resultado del cambio dispensacional en lo que concierne al creyente. Bajo el nuevo régimen, el creyente obtiene libertad de la ley. ¿De la ley? Del pecado que nos asedia. Somos libres. Ahorita vamos a ver. Ahorita voy a decir de la ley. Somos libres de la ley. No. ¿Somos libres de qué? Del pecado. Somos libres del pecado. Y eso es contra el que no queremos luchar. No digo que no podemos. No queremos. Porque hasta cierto punto todavía hay cosas que nos agradan, que todavía están aquí arraigadas. Entonces, bajo el nuevo régimen, el creyente obtiene libertad de la esclavitud del pecado. ¿Sí? La otra, por favor. Vean aquí. El cristianismo no puede ser solo una mera experiencia interior. Ya Cristo entró en mi corazón. Ya tengo paz. Ya tengo seguridad. Ya tengo sanidad. Sé que si me muero, me voy al cielo. No es solo una experiencia interior. Tiene que ser una vida en la palestra. ¿Qué es la palestra? El lugar en el que se celebran ejercicios literarios. Yo ahorita estoy en la palestra. ¿Por qué estoy en la palestra? Porque todos ustedes me están viendo. Yo estoy hablando y ustedes ¿qué están haciendo? Me ven, me están viendo, me escuchan, pero me ven si voy adelante, si voy acá, si me tropiezo, si me equivoco. Si me equivoco, ¿sí se dan cuenta? Sí, hasta se ríen a poco. Pues es que estamos en el ojo del huracán, ahí estamos a la vista de todos. Eso quiere decir estar en la palestra. El cristianismo no puede ser solo una experiencia interior. Dios y yo sabemos. Por eso decimos cristianos de la secreta, ¿no? Yo soy cristiano de la secreta. Gracias a Dios que nadie se ha dado cuenta. Tiene que ser una vida en la palestra del mundo. Cuando uno sale al mundo, se tiene que enfrentar con una situación terrible. La otra, ¿cuál es esa situación terrible? Como Pablo lo ve, dice, Dios y el pecado están buscando armas que pueda usar. Dios busca gente que pueda usar y el diablo también busca gente que pueda usar. Dios no puede actuar sin hombres.
quiere decir sin género humano, que esté dispuesto. Si quiere que alguien reciba ánimo, necesita a alguien que vaya y le diga: levántate, anímate, Cristo te ama, voy a orar por ti, ven, te voy a enseñar lo que dice la Escritura, ¿sí? Porque Dios no baja y nos la lee, ¿verdad? Alguien viene y nos comparte. Y del mismo modo sucede con el pecado. Alguien tiene que empujarlos. El pecado está buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras y con sus ejemplos. El asunto es ¿qué estamos haciendo con nuestros miembros, con nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es como si Pablo estuviera diciendo: en este mundo hay una batalla. ¿Cuántos se han sentido como esta persona? No vayas, sí quiero ir. Está muy mal, pero tengo ganas de ir. No lo vas a hacer. Sí, mejor sí lo hago. Luego le pido perdón a Dios. Mejor no le pido. ¿Sí? ¿Se han sentido así? Que quiero hacer esto. Es como si Pablo estuviera diciendo: en este mundo hay una batalla constante entre Dios y el pecado. Decide de qué parte estás. Es que el asunto no está tan difícil, porque hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y cuando ya tenemos a Cristo en el corazón, viene en nuestra mente una claridad y un entendimiento de las cosas que no son agradables a Dios, que no son agradables, y sin embargo decimos: sí quiero hacerlo, sí lo voy a hacer. Pero decide de qué parte estás. Anterior, por favor. Nos enfrentamos con la tremenda alternativa de convertirnos en instrumentos en las manos de Dios o en las manos del pecado. Por eso dice: el pecado no se enseñoreará de nosotros. No estamos bajo la ley del pecado para que se enseñoree de nosotros. Estamos bajo la gracia de Dios. Ahorita vamos a entender. Un creyente inmaduro podría pensar así. Esta es la interpretación de Romanos 6:14. Hay decisiones que son demasiado difíciles. Voy a fallar. No voy a poder ser buen cristiano. No voy a poder. Y el enemigo nos acecha, hablándonos a nuestra mente. Eso no lo voy a poder dejar de hacer. No, es que esto tampoco y esto tampoco. Entonces, la respuesta de Pablo es: no te desanimes, no te desesperes. El pecado no te dominará. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué el pecado no me va a dominar? Porque ya no estás bajo la ley, sino la gracia. Y eso cambia tanto las cosas, que ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso cambia tanto las cosas. Sí, otra vez. ¿Por qué? Porque ya no estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley. A ver, dilo. Ya no estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley, sino tratando de ser dignos de los dones de amor. Ya no estamos porque cumplir la ley siempre es un tratar, un intentarlo. Porque ¿quién puede cumplir la ley al pie de la letra? Por eso Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque el único que pudo cumplir la ley al 100% fue Cristo. Nada más. El único. Nosotros ni lo intentamos. En el Antiguo Testamento lo intentaron y fallaron. Lea conmigo otra vez. Eso cambia tanto las cosas que dice Pablo. Sí. ¿Por qué? Porque ya no estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley, sino tratando de ser dignos de los dones de amor. Es diferente. Ahora queremos ser dignos por amor a lo que Él hizo en nosotros. Ya no pensamos en Dios como ¿qué? Un juez severo. Y si alguien piensa eso, quítelo de su mente. Si están pensando que Dios es el viejito con la libreta que está diciendo: ¡oh, ya lo vi, tache! Tache. Tache.
están mal, porque Dios no es así. Dios no nos está calificando así. Ya no pensemos en Dios como un juez severo, sino como el que ama las almas de todas. ¿Nada más nuestra alma? ¿Nada más de los judíos? No, ya no es el juez severo, es el Dios que ama las almas de todas las personas. La vida cristiana ya no es una carga que hay que soportar, sino un privilegio cuya altura sí se puede vivir, porque la idea de Dios es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿A quién es el varón perfecto? Ay, pero ¿cómo voy a llegar si Él es Dios? Pero Él se hizo hombre para mostrarnos que con un cuerpo de carne sí se puede. Sí se puede. Y Él quiere que subamos hasta su estatura. Es el deseo de su corazón. No son, lea otra vez conmigo, es que esto es muy importante. No son las prohibiciones lo que libera del pecado, sino la inspiración. No es el monte Sinaí, sino el Calvario el que produce santos. ¿Cuántas veces? Por eso es que cuando nosotros oramos por la gente que no cree y que no quiere, nuestra oración tiene que ser: Señor, sedúcelos y atráelos a ti, sedúcelos y atráelos a ti, sedúcelos. ¿Por qué? ¿Cuántas mamás no les han dicho a sus hijos: deja de hacer eso, deja de hacer eso? Y no es que los hijos no quieran, hasta que sean seducidos por el amor de Dios. Otra vez, no son las prohibiciones lo que liberan del pecado. No robarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio, no es eso. Es otra la visión, es otra. El monte Sinaí no cambia a la gente. ¿Qué es lo que cambia a la gente? El monte Calvario. Por eso es que tenemos que orar: Señor, ábrele sus ojos para que ellos tengan un encuentro personal contigo. Porque de prohibiciones están hasta aquí. De prohibiciones estamos hasta aquí. Necesitamos ir al monte Calvario. Esa es gracia. Muchos han sido libertados del pecado, no por las normas de la ley, sino porque no habrían podido soportar el desilusionar o fallar o herir a una persona que los amaba o que los ama. En el mejor de los casos, la ley nos sujeta. La ley nos sujeta, ¿por qué? Por el temor. No lo voy a hacer porque me voy a ir al infierno. No lo voy a hacer porque Dios se va a enojar. No lo voy a hacer porque Dios me va a castigar. No lo voy a hacer porque si no, me va a caer un rayo. La ley nos sujeta por el temor, pero lea conmigo, pero el amor nos redime inspirándonos para que seamos mejores de lo que hemos conseguido ser. Obligado no pude dejar de hacerlo, pero cuando Él me amó, dijiste: no, ya no me des de eso que está allá afuera. Él me amó. Él me ama, Él me ama. ¿Cómo quieres que me ensucie otra vez? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres que yo regrese a mi vida de pecado? La inspiración del cristiano viene no del miedo al castigo de Dios, sino que esta alabanza que dice: oh, yo siempre amaré. Yo digo a Jesús, la alabanza dice esa cruz. Dice: oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Qué es lo que nos inspira a seguirlo? El amor. Lo que Él hizo por nosotros. Ya no es cállate, siéntate, ponte el velo, ponte esto, ponte aquello, no toques, no gustes, no comas, no manejes. Pues es que esa es la ley. Es día luna, tenemos doble Shabbat, tenemos la convocación, tenemos esto, tenemos aquello, lávate las manos, otra vez, son 7 veces, lava los platos, plancha sí, sino el contemplar, la contemplación de lo que Dios ha hecho. Esa es gracia. No es libre de la ley, es
por amor, por amor. Ve, ¿qué dice la ley? Haz y vive. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, vivirás. Si haces esto, vivirás. Así dice la ley. Haz y vive. Pero ¿qué dice la gracia? Vive y haz. Vive y haz. Porque cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la gracia dice, vienes sucio, vienes pecador, vienes inmundo, no importa, pásale. ¿Qué pasa con Ezequiel 3, Zacarías 3, cuando viene el sacerdote, un sacerdote, y se presenta ante la presencia de Jehová, con vestiduras viles, mugrosas, sucias, y al lado de él está Satanás, el acusador? Mira tu sacerdotito cómo viene. Y el Señor dice, ¿y eso qué? Está todo mugroso, está todo inmundo. ¿Y eso qué? Y le dice al ángel de Jehová, cámbialo. Eso fue lo que dijo con nosotros. Le dice a Jesús, cámbialo. Ahora, ¿cuál es el problema? La ley dice, haz y vive. La gracia dice, vive y haz. ¿Se acuerdan de que hablábamos de la mujer que había sido sorprendida en adulterio? Se supone que es una mujer judía. Se supone que sabía que si la sorprendían, ¿qué iba a pasar con ella? La iban a apedrear, lo sabía, conoce la ley, sin embargo, lo hizo. La otra, por favor. Ahí está el monte Sinaí. Pero cuando viene Cristo y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Primero es, haz para que no mueras. Adulteraste, te toca la muerte. Y ahora la gracia dice, ya pecaste, ahora recibe mi gracia, vete y no peques más. Y entonces, antes ella decía, ay, la ley dice no, pero ahora ella dice, wow, ¿de qué manera me salvó? Vi la muerte así de cerca y él me rescató. Y, oye, ¿vamos al hotel? No, gracias. No, gracias. ¿Se fijan? ¿Dónde está el cambio? ¿Haz y qué? Y vive. Ahora vive y haz. Cree, eres libre. La ley dice haz y vive. En un sentido, fíjense, vean, nada más en un sentido, tomen mucha nota de esto. En un sentido, la ley y la gracia son similares. Solo en un sentido. La ley y la gracia son similares. ¿En qué? En que las dos nos presentan una enorme y muy elevada norma de vida. ¿Por qué? Porque la ley dice, otra vez, no robarás, no hablarás falso testimonio, no cometerás adulterio, guardarás el día santo a Jehová. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? Nos quedamos con los 10. Porque es una norma más alta. Nada más un ejemplo solo les voy a dar. La ley dice, no cometerás adulterio. Es una norma alta. Y la gracia dice, solo con que veas a una persona y la desees, ya cometiste adulterio. ¿Cuál es más alta? La gracia. La gracia es una norma más alta de santidad de vida. Sí, ¿por qué? Va la otra, por favor. Aunque en estos dos, la norma de conducta, la segunda, la gracia, sobrepasa la primera, en todo lo demás, la ley y la gracia son totalmente opuestas. En la norma de vida nos parecemos. La ley es fuerte, pero la gracia es más. La ley es fuerte, pero la gracia es más exigente. Sí, Señor. En todo lo demás, la ley y la gracia son totalmente opuestas. ¿Por qué? Aquí vamos. La otra, por favor. Porque, léanlo conmigo, vamos a recordar esto. La ley de Moisés fue dada en el monte Sinaí. Dios entonces, quien apenas era conocido por cuanto habitaba en densas tinieblas, no Dios, la humanidad,
¿Estaba en qué? En densas tinieblas. Estableció Dios explícitamente sus justas y santas demandas. Dios está viendo que en la tierra hay un caos, podredumbre, como la que estamos viviendo ahora. Entonces Dios levanta su ley, ¿para qué? Para normar, para poner en orden, para poner paz. ¿Por qué? Porque el hombre está destrampado. Si los hombres obedecían, serían bendecidos. Si desobedecían, caían bajo la solemne maldición de la ley. Pues no es tan fácil decir, yo estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque nada más, otra vez, ¿qué dice la ley? No murmurarás. ¿Y cuántos dicen, ay, ahora este calor? Bueno, ya está el calor, pero es que son extremos. Y ahora este friazo, ahora este aguacero. ¿Y contra quién estamos murmurando? Fíjate que no es contra tu compañero, contra Dios. Ya desobedecimos la ley, ya estamos bajo maldición. Ya estamos bajo maldición. ¿Por qué? Porque si nada más te equivocas o no haces una sola de los mandamientos, ya estás. Sí, caías en maldición solemne. Gálatas 3:10, vámonos rapidísimo. Gálatas 3:10. Todo eso está en sus hojitas que les di, Gálatas 3:10, ¿ya los llegaron ahí? Gálatas 3:10. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y nuestra norma es más alta que la ley. ¿Juntos ya estamos? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo. ¿Por qué? Porque no podemos cumplirla. Por eso Jesús nació bajo la ley, para poder cumplir las exigencias de la ley. Yo no puedo, y Jesús dice, hazte a un lado, yo lo hago por ti. Yo no puedo, hazte a un lado, yo lo hago por ti, yo lo hago por ti, yo lo hago por ti. ¿Sí? Dice, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 613 preceptos. Yo dije, nos quedamos con los 10 mandamientos. 613 preceptos que no vas a poder dejar de hacer. ¿Por qué? Porque queremos ser judíos mesiánicos. Ser medio judíos y ser medio cristianos. No puedes. Somos híbridos. No se puede, no se puede, no se puede. O estás bajo la ley o estás bajo la gracia. Y la norma de la ley dice, vive. La ley dice, haz para que vivas, porque haciendo estas cosas vivirás. Y la gracia dice, vive, y yo te voy a enseñar a ir haciendo las cosas. ¿Qué más? La ley, de hecho, fue quebrantada, y esto los colocó bajo maldición y pena de muerte, mas Dios mostró su gracia con ellos. Hoy leímos ese texto, Éxodo 32, 31 y al 33, o 31, 33, algo así, pero lo buscan en la escuela dominical. Si estamos, el Señor nos va llevando juntos de la mano. La gracia, vean conmigo, lean. La gracia, por otro lado, significa que Dios se ha revelado plenamente a nosotros. ¿En quién? En su Hijo. Y todas sus justas y santas demandas. Porque la ley es justa y es una demanda, sí. Pero todas sus justas y santas demandas han sido satisfechas en la muerte y en la resurrección de Cristo, de modo que la bendición está abierta ahora. ¿A quién? A todos, para que, me gusta Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel cree. Y miren a quién echa por delante, al judío primeramente, y también al griego. Está hablando del griego, de todos los gentiles. ¡Wow! Lea conmigo, por favor. La gracia, por otro lado, significa que Dios se ha revelado
plenamente a nosotros en su Hijo. Dios se ha revelado. Jesús es Dios, es lo que les decía hace 15 días. No es una parte de Dios, no es un ángel que alcanzó el lugar de Dios por su obediencia. No, Jesús es Dios revelado a nosotros. A ver, lea otra vez. La gracia, por otro lado, significa que Dios se ha revelado plenamente a nosotros en su Hijo, y todas sus justas y santas demandas han sido satisfechas en la muerte y resurrección de Cristo, de modo que la bendición está abierta para todos. Cuando tú te vas otra vez a no toques, no hagas esto, no manejes, no comas sangre de esto, no comas esto, no comas aquello, pero sangre no debemos comer. Pero cuando te metes a todo el ritualismo, le estás diciendo a Jesús, tu muerte es incompleta, es una ofrenda no satisfactoria, porque te tengo que echar la mano. Jesús, tú no supliste todas las demandas, tengo que yo terminar de completar tu obra. Y cuando Jesús estaba colgado en la cruz, Él dijo unas palabras, telefestai, que quiere decir totalmente terminado, completamente acabado. La obra de redención, ya no hay nada más que hacer, se acabó, consumado es. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Nada. Las demandas, dice, han sido satisfechas en la muerte y en la resurrección de Cristo, de modo que la bendición está abierta para todos. Y el judío entra como iglesia. Acuérdense, estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Él nos revistió con la coraza de justicia en el momento en que se da la fe salvadora. Cuando una persona dice, sí, yo creo que Jesús me ama y Él murió por mí en la cruz, Dios toma nuestros pecados y ¿qué hace con nuestros pecados? Se los imputa, se los pone, se los achaca a Cristo y son contemplados como castigados. Todos mis pecados, a mí nadie me los perdonó, Cristo pagó por ellos. Ya están castigados. Hasta el peor de los pecados que tú puedes decir, no quisiera que nadie se enterara de él, el peor de tus pecados ya tuvo su pago. Ya lo castigaron. ¿En quién? En las espaldas de Cristo, en los clavos de Cristo, en las espinas que le pusieron. Ahí quedó saldada tu cuenta, pero no porque te la pasaron, no, Cristo la pagó. Cristo la pagó. Al mismo tiempo, Dios también toma la justicia de Cristo e imputa su justicia a nuestra cuenta. Nos revistió con manto de justicia, con vestiduras de salvación, porque ya estábamos limpios, no, porque toda nuestra pecado corrió a Él. Y toda su justicia, Él me la vistió. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia. La esencia de la ley, ¿qué es? Demanda. La esencia de la ley es que demanda, porque haciendo esto vivirás. Mientras que la esencia de la ley, ¿qué es? Provisión. De la gracia es que provisión. La ley es haz. La gracia es toma. La ley es dame tu honra, dame todo tu respeto, dame. La ley es dame y la gracia es toma. Sí, provisión. Léalo conmigo. Bajo la ley, Dios, por decirlo así, se presenta ante nosotros diciendo, dame, ríndeme tu amor y tu debida obediencia. La otra. Bajo la gracia, en cambio, Dios se presenta con las manos totalmente extendidas diciendo, toma, recibe mi amor y mi poder salvador. ¿Se fijan cómo es totalmente opuesta? Aquí, la ley y la gracia, solamente en una cosa se parecen la ley y la gracia, en que tienen una norma muy alta de vida. Pero ¿cuál es más alta? ¿La ley o la gracia? La gracia, por supuesto. La ley dice, haz y vive. La gracia dice, vive y haz. Ahora, conmigo, ahora los creyentes, como lo hemos visto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Veamos cómo sucede esto.
Vamos a ver. Ya les traigo aquí estos textos. Lo que produjo el cambio es una palabra. Y la palabra se llama redención, liberación. Pero para decir la palabra redención, implicó la muerte ¿de quién? Del Redentor. Ahí está el cambio. Él debió ser hecho maldición por nosotros en el madero. Vamos, aquí estábamos en Gálatas. Gálatas 3:13, por favor. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Barrabás tenía que estar ahí. Él sí era un asesino. Yo tenía que estar ahí. Yo sí era mentirosa. Yo sí era desobediente. Yo sí era. Pero ¿quién dijo yo tomo tu lugar? Cristo. Esa es la diferencia de la ley. ¿Sí? El creyente murió en la muerte de su representante. ¿Qué pasó cuando Cristo murió? Yo morí. A ver, cuando Cristo murió, yo morí. Otra vez, cuando Cristo murió, yo morí. Sí, el Señor Jesucristo dice, la ley no murió, por el contrario, nunca su grandeza fue tenida más en alto que cuando Jesús murió. La ley, dice, Jesús nació bajo la ley. Y cuando Cristo está colgado en la ley, en la cruz, ¿saben qué pasa con la ley? Se hace gigante. Se hace gigante la ley y dice, eso y más merecías. ¿Por qué? Por desobedecer la ley. ¿Jesús la desobedeció? No, pero ¿quién sí? Y Él es nuestro representante. La ley se magnificó cuando Cristo estaba colgado en la cruz. La ley no murió, por el contrario, nunca su grandeza fue tenida más en alto que cuando Jesús murió bajo su maldición. Dos cosas, no obstante, sucedieron. ¿Qué sucedió? Otra, por favor. Una vez que la ley fue magnificada y su maldición llevada, Dios suspendió su ira y proclamó la gracia a toda la humanidad. Juan 3, no pierda Gálatas, pero vámonos a Juan 3. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La gracia y la ley son totalmente diferentes. No podemos compararla. Juan 3. Ahorita les digo cuál. 3:36, sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Porque cuando Cristo estaba en la cruz, toda la ira de Dios, de Jehová, de los ejércitos, del eterno Dios, toda la ira cayó sobre Él. Toda su ira del gran yo soy cayó sobre Jesucristo. Él mismo, sobre el mismo Dios. Y proclamó, dice, y proclamó la gracia a toda la humanidad. Dice 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿cómo eran? Eran malas. Zacarías 3:9, es rápido este. Zacarías 3:9. Zacarías y Malaquías, antes de Malaquías. Zacarías, y quien lo tenga me lo lee, por favor. Zacarías 3:9. Y lo subrayan. Zacarías 3:9. Fuerte. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová, de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Gracias, hermana. En un día.
¿Qué pasó cuando Cristo murió en la cruz? Quitó el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad. Entonces ya las exigencias de la ley quedaron satisfechas, ¿sí? En segundo lugar, el creyente murió a la ley. Otra vez, el creyente murió a la ley. Léalo conmigo. El creyente murió a la ley en la persona de su gran representante. Romanos 7:1. Necesitamos leerlo. Romanos 7:1. Romanos. Hechos, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoras, hermanos? Pues hablo con los que conocen, ¿qué? ¿Con quién hablo? Con los que conocen la ley. Hablo con los que conocen la ley. ¿Acaso, hermanos, ignoran que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y así que si en vida el marido se uniere a otro, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también nosotros, ahí léalo conmigo, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos, no que somos con licencia para pecar, a fin de que llevamos fruto, ¿para quién? Para Dios. Pero estamos bajo la ley, no, porque ya murió, en Cristo murió, y ahora somos de otro, de Cristo, ¿sí? Es decir, el creyente está ahora bajo, léalo, el poder de otro. Por eso el pecado ya no se enseñoreará, porque el pecado ya no nos domina. Ahora, ¿quién debe dominarnos? Cristo, exacto. Y ese poder radica en una persona, en el Hijo de Dios resucitado. Y con estas dos cosas se relacionan dos grandes hechos, dos cosas. La otra, por favor. Uno, la ley no es el fundamento de la justificación del pecador. Él es justificado, ¿por qué? Por la gracia, por la sangre, por la fe. Eso ya lo tenemos anotado. La otra, la ley no es la regla de vida para el creyente. Cristo es su regla de vida. Nuestros vínculos son con Cristo y no con la ley. Cuando digan, tú vives por la gracia, entonces tú estás fuera de la ley. Sí, le dices, pero mis normas son más altas que las tuyas. Porque a ti te dicen, no robarás, y a mí me dicen, trabaja y comparte. Sí, ¿no dice así? El que robaba no robe más, sino trabaje y comparta. Es más alto. Antes nomás no era no robar, ahora le tengo que dar. Nuestras normas en la gracia son más elevadas. Ese es lo único que se parece a la ley y la gracia. En que nuestras normas son altas, pero la gracia son más elevadas. Ya terminamos. La otra, tengo otra. Romanos 10:4. Porque el propósito de la ley divina es que llevarnos a Cristo para justicia de todo el que cree obedientemente. Póngase de pie. Cierre sus ojos, por favor. Lo que Cristo hizo por nosotros, haz y vive. No, vive y haz. Ahora nos ha dado libertad. Ahora lo seguimos, no para que nos salve, lo seguimos porque ya nos salvó. Y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento en su sangre, por la regeneración. Cierra tus ojos y ve lo glorioso de la gracia. Sí, las demandas son más altas, sí, el precio que se pagó fue enorme. Ahora lo vamos a hacer por amor. No estamos bajo la ley. Ahora queremos alcanzar
y dar gracias por esos dones de amor, por esos dones de amor. Pero Señor, si tú moriste en la cruz, yo puedo dejarlo todo. Si tú me mostraste el camino, yo puedo caminar tras tus pisadas. Dile, sosténme, dirige mi vida. Permite que tu Espíritu Santo guíe mis pasos. Permite que tu Espíritu Santo dirija mi existir. Y ponemos en tu altar la vida de nuestros amados que aún no te conocen. Dile, atráelos a ti. Atráelos a ti. Con cuerdas humanas, con el cuerpo de Cristo, con lazos de amor. Dile, atráelos a ti, Señor. Que no se pierdan, que no invaliden tu sacrificio. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Ahora cántalo, por favor cántalo. Y deja que esta letra penetre a tu corazón y produzca cambios. Y cuando andes en la calle piensa, soy libre del poder del pecado. Mis normas son altas, porque mi Rey me enseñó a caminar